Entonces, con la clase, primero me disculpo porque hoy tengo que terminar la clase antes de las 7, por unas cuestiones que me surgieron. Así que voy a hablar relativamente más rápido de lo que hablo y voy a explicar lo que más me importa de esta clase y lo que me queda pendiente lo explico en la próxima. Así que voy a ir directamente a la parte práctica y algunas cuestiones que me interesan y seguramente sobre esas van a ser las preguntitas que les tome en la próxima clase presencial. Pero bueno, justamente lo que voy a explicar ahora es lo que en la tarea pasada les dije escrito en rojo que no hagan porque no habíamos explicado. Pero bueno, para explicar justamente lo de la clase de hoy, primero recordemos un poquito lo que charlamos en la clase pasada en el pizarrón, ¿sí? Bien, la clase pasada dijimos que lo más importante para que un proyecto llegue a ser de calidad, llegue a tener una buena madurez, es tener bien definidas las tareas, las actividades que se necesitan realizar para llegar a un determinado objetivo. Para eso charlamos que, bueno, si bien hay un montón de ciclos de vida con sus determinadas tareas, vimos que es fundamental tener bien estructurado todas estas tareas. Hay muchas técnicas o mecanismos para realizar estas actividades o tenerlas estructuradas de alguna forma. Yo el que les mostré o el que les planteé es el de estratificación de tareas, WBS, que era básicamente modularizar el entregable en pequeños entregables. Ustedes me habían dicho que en alguna otra materia habían trabajado con la metodología de épicas desplegadas con ítems, eso también es válido y es un análogo. Pero bueno, vamos a recordar un poquito lo de la WBS y después vamos a recordar el concepto de cronograma en general, cronograma externo y cronograma interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tarea que tenían pendiente era empezar a hablar de las estimaciones que uno realiza sobre las actividades del cronograma. Bien, hasta ahí me siguen, más o menos a modo de relato de lo que vimos la clase pasada. Sí, sí. Bastante intuitivo, ¿no? Cronograma externo, lo primero que hemos visto, que básicamente son las tareas que uno tiene que cumplir o realizar y que le interesan al cliente. Básicamente son tareas que están asociadas a entregables, a prototipos o a objetivos que el cliente espera de vos como empresa o como desarrollador. Yo les había dicho que hagan un cronograma externo sencillito, que tenga dos entregables, un entregable para el día del parcial, ¿sí? No es que me lo van a entregar a mí, sino que se lo ponen como objetivo. Por ejemplo, sería entregable número 1, 19 del 5, voy a hacer el frontend, no sé, entregable 1. Y el entregable 2 a la hora del cierre del TP, ¿sí? O sea, dos entregables bien sencillitos, bien fácil como un cronograma externo, simplemente para que sepan lo que es un cronograma externo. Pero después el que más me importaba era el cronograma interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el interno es el que uno justamente va a terminar gestionando eh, cuando trabaje en el software justamente uno o su project manager o su líder o quien sea. Entonces, para construir el cronograma interno, ahí sí había que ser más cauteloso y todo tenía que ser bastante más consistente. Lo primero que había que hacer era pasar por una WBS. Yo les había dejado este link con una WBS medio improvisado, un año que expliqué esto por primera vez, donde básicamente teníamos un módulo principal, que es cómo se llama el proyecto, en este caso es un proyecto de administración de aulas, por ejemplo. Después, en la primera ramificación o en el primer nivel de WBS, los módulos principales de dicho proyecto, que por lo general uno había visto que había dos grandes metodologías, que es en un primer nivel separar en módulos aislados, que podrían ser módulo logueo, módulo base de datos, módulo frontend, módulo lo que sea, o la otra metodología es que cada módulo dependa de los entregables, ¿sí? Cuando uno trabaja contrarreloj y respetando tiempos con clientes que son relativamente aislados, se suele trabajar por entregables. Ahora, cuando uno trabaja con un proyecto que es muy a largo plazo, muy amplio en todas sus posibles medidas, se suele trabajar por módulos y no tanto por tiempos. Bien, las dos son válidas. Yo acá, como esto es bien sencillo, lo que le propongo es que trabajen por entregables y en particular dos entregables. El primer entregable que sería el parcial 1 y el segundo entregable que sería la entrega final. Dichos entregables, ahí sí tienen subramas, que esas subramas sí uno las puede pensar como funcionalidades o como partes aisladas del software, ¿sí? Esto podrían pensarlo, por ejemplo, acá.
un módulo que administra los estudiantes, un módulo que administra los docentes, un módulo que administra materias, etc. O sea, ahí sí ya uno lo piensa como funcionalidades distintas dentro del software, y cada una de estas subramas, para poderla cumplir o para poderla terminar y tenerla full, uno lo que tiene que hacer es definir un montón de tareas que tienen que ver con el estudiante, con el docente, con la materia, etc. Entonces, en este último nivel de estratificación, justamente la palabra que se usa cuando uno lee WBS, en este último nivel, que sería el nivel 3, acá aparecen las actividades internas que uno tiene que realizar, que por lo general, acá no lo escribí, pero estas actividades por lo general son las que están asociadas a los casos de uso que uno tiene que resolver como programador, ¿sí? O los casos de documentación, o los casos de gestión, o los casos de estimación. Se suele llamar así según en qué rama uno trabaja, pero básicamente son las cosas que uno tiene que cumplir, son actividades puntuales. ¿Bien? Hasta acá me van siguiendo. Es simplemente ir abriendo el abanico cada vez más a lo micro, no tanto a lo macro. ¿Bien? ¿Todo bien por acá? Bueno, Diego. Genial, gracias Ana. Entonces, resumiendo, yo les había pedido una WPS sencilla, con 2 entregables, con algunos módulos. Yo en algún momento creo que en el documento o en una grabación le digo cuántos módulos hacer. Lo ideal es que cuantos más módulos tengas y más detallado esté mejor, pero para nuestra materia, donde a mí me interesa que todo sea consistente y no tanto que esté tan robusto, con que tengan un par de módulos por entregable basta y sobra, 2 o 3, no sé, no quiero decir un número y contradecir otra vez o otra cosa que haya dicho, pero en resumen, cuando tengan pocos módulos, me basta y me sobra. Y lo mismo con las actividades que van a hacer en cada módulo, pongan las actividades más importantes que van a hacer y que de verdad van a hacer, y tampoco se extiendan mucho, que la WBS le quede más o menos estoy inventando, ¿no? Que su WBS final le quede más o menos de esta dimensión, o sea, una cosa así, 4×3, basta y sobra para esta tarea. Y una vez que uno tiene este último nivel de estratificación en las actividades que uno tiene que realizar, todas estas actividades, ¿dónde iban? ¿O dónde teníamos que ponerlas? ¿En el cronograma interno? Exactamente, eran las actividades que al fin y al cabo iban a aparecer en el cronograma interno. Y era por eso que era importante tener la enumeración, ¿sí? Que el otro día vimos en el pizarrón, numeración, ID o identificación, como quieran llamarlo, pero es importante que cada una de estas actividades pertenezcan a un módulo y ese módulo a un entregable, y que esto sea una notación única que la empresa entiende y que se respete a lo largo de todo el nivel de gestión, ¿sí? Pero bueno, efectivamente, estas actividades son las que van en el cronograma interno. Bueno, paso por el externo les dije que es sencillito, pero vamos al interno. Entonces, en el cronograma interno, las cosas que van a aparecer en líneas generales son las que están en la WBS, esas y solo esas. Por ejemplo, acá tenemos algunas, sí, estas podrían ser algunas actividades. Es importante que estas actividades coincidan con la WBS, y habíamos charlado de qué columnas ponerle a este tipo de cronogramas. Hay un montón de cronogramas que existen en la web, que uno los puede bajarse el template, tenerlos online. No hace falta hacerlo desde cero, yo acá lo hago desde cero para comodidad mía. Pero bueno, básicamente, la actividad, el número de referencia que tiene con la WBS, y si aparece alguna subtarea, por ejemplo, de la 1.1.1, 1.2 o la que sea. ¿Sí? Entonces, es importante, vamos a ver acá si me coinciden bien los nombres. Vamos acá, WBS. Bueno, acá le puse otros nombres, no importa. Lo importante es que haya una consistencia entre los números y la actividad, ¿sí? Que cada una de las actividades de WBS esté en el cronograma interno, ¿sí? A eso le habíamos puesto una fecha de inicio, una fecha de fin podría tener también, actividades previas o actividades a posteriori podría estar. También habíamos charlado que el nombre del responsable es importante, y en caso de que ya estén trabajando con Git, en qué rama está o en qué comiteo está todo el historial de dicha actividad, ¿sí? Reitero, esto es volátil, esto es cambiante según el software que utilicen para tener el cronograma, pero en líneas generales estas son las columnas más importantes.
Hay otras columnas que son las que más me voy a enfocar ahora, que son en la estimación, ¿sí? Cada actividad va a tener alguna estimación, que es el costo que nos va a llevar realizar cada actividad, ¿sí? Porque al fin y al cabo, cuando uno trata con un cliente, ese cliente te va a preguntar cuánto te sale, ¿sí? Cuánto te tiene que poner, y también te va a preguntar cuándo le vas a entregar el producto, ¿sí? Son las dos grandes preguntas que te va a hacer, ¿bien? Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuánto tiempo te lleva entregar un software? O sea, ¿qué creen? ¿Cómo le puedes decir, de acá a un año te lo doy? Como analizando la complejidad de cada tarea y poniéndole una cantidad de horas. Bien, efectivamente eso. Lo primero que uno necesita como vendedor de software es pensar bien cómo hacer la solución que dice que va a vender. Pensar bien quiere decir tener la WBS y tener todas las actividades. ¿Por qué necesitas todas las actividades? Porque sabiendo de antemano todo lo que tenés que hacer, si uno sabe eh, cuánto demora en hacer cada cosita, y si uno conoce las actividades en qué orden hay que hacer y cuál es el predecesor adecuado, uno puede simplemente sumar numeritos y saber cuánto tiempo va a tardar. ¿No? No es tan sencillo como eso, pero en líneas generales es lo mínimo que uno necesita. Entonces uno tiene que tener la estimación de los tiempos que va a tardar en hacer cada tarea. Entonces el tiempo total no va a ser otra cosa más que la suma de esas tareas. Entonces es fundamental tener todo bien separado, ¿sí? Cuanto más separado esté, cuanto más distinguibles sean las tareas entre sí, mejor vamos a poder estimar el tiempo de dichas tareas. Bien, entonces acá lo hice bien sencillito. Eh, una estimación en horas y en días, ¿sí? de cada una de las tareas, son todos números inventados desde ya. Hice una traducción de días multiplicados por horas. O sea, yo acá estoy suponiendo que por cada día de trabajo hay 4 horas. O sea, que en cada día estás trabajando 4 horas en esta actividad. El resto de las horas haces otra cosa, ¿sí? Es una estimación, es un fijo que forcé para tener esta traducción en días y en horas, ¿sí? Si no me falla la memoria, ahora creo que voy a usar las horas todo el tiempo, ¿sí? Pero bueno, acá dice como 2 días son 8 horas, medio día son 2 horas, etcétera. Esto desde ya que cuanto más puntual se lo haga mejor, no hace falta que haya una regla definida para transformar días a horas, o a minutos, o a semanas. Pero bueno, hay muchos software, como por ejemplo el Project, que es uno de los más conocidos, que si no me equivoco es de Microsoft, hace todas estas transformaciones. Vos le definís la regla, trabajo días hábiles, trabajo de 7 a 8, me tomo 1 hora para el almuerzo, etcétera. Entonces te hace una transformación más elegante de días a horas, a semanas, etcétera. Pero bueno, la moraleja es que cada actividad tiene que estar en la WBS, tiene que estar bien numerada y tiene que tener una estimación de horas, ¿sí? Y de esfuerzo en horas. Ahora, este esfuerzo en horas, ¿cómo lo miden o cómo lo calculan? ¿Sí? Acá lo inventé, pero ¿cómo lo calculan? Sería la pregunta. Bien, bueno, ahí Diego un poco lo está preguntando o afirmando, ¿sí? Si estoy de acuerdo con lo que dice Diego, ¿alguien más tiene algo que hay que aportar? Pues la pregunta es esa, es ¿cómo hago para estimar la cantidad de horas? Hay varias formas, ¿no? De estimar. O sea, como algunas que son Efectivamente. un poco más de conocimiento previo, de experiencia, y otras que son como más matemáticas, ¿no? Exactamente, hay varias formas y de hecho uno puede inventar su propia forma, efectivamente. Ninguna es 100% confiable. Créanme que la estimación de costos, ya sea a nivel monetario o a nivel de tiempo o a nivel de personal, es una de las cosas más difíciles en la gestión. Siempre te quedas corto, siempre fallas en algo, pero así todo, hay muchas técnicas. Uno quedará en uno saber cuál usa o cuáles usa o en qué caso uno usa una u otra. La más fiable de todas es la del conocimiento previo, la de las tareas previas. O sea, si uno ya hizo una tarea muchas veces, seguramente esas muchas veces se estimó mal, pero al fin y al cabo, con todo ese historial, ahí ya tenés empíricamente cuánto tardaste de verdad en hacer esas tareas. Entonces, muchas veces se utiliza eso, de decir, no, mira, yo para hacer esto siempre demoro 5 días. Bueno, ya está, ya sabés que tardás eso. Esa es la mejor forma de estimar el tiempo. Pero bueno, no siempre uno hace tareas que ya hizo. De hecho, si la venta de software que uno tiene que realizar no se parece tanto entre una y otra, o sea, vende soluciones de software que no son todas del mismo palo, es muy probable que todo el tiempo aparezcan actividades
que uno no siempre hizo, entonces seguramente tenga que estimar con algún otro mecanismo. Tenemos una clase para ver justamente cómo estimar también de otras formas el tiempo, pero bueno, sí, efectivamente hay otras técnicas de estimación temporal que creo que se ven en Ingeniería 1, Ingeniería 2, pero acá las vamos a repasar. Pero bueno, sí, la respuesta es, o es por el historial, por el pasado, por tareas previas, o es utilizando algún artilugio más matemático, más ligado a cantidad de software conocido, líneas de código, documentación a entregar, qué tan distribuido está el sistema. O sea, hay un montón de otros parámetros que pueden servir para hacer determinadas cuentas y definir de otra forma el tiempo de entrega de cada actividad. Bien, ahora no nos interesa, ahora vamos a dar por hecho que yo conozco las horas estimadas, después más adelante vemos cómo estimarlas mejor, pero bueno, acá lo importante es eso, que cada actividad tiene que tener definido o estimada la cantidad de horas o días que uno va a tardar. Bien, esto es como un resumen súper rápido de cómo se armaría este pequeño cuadro, ¿sí? Un cuadro de la gestión de las actividades y del cronograma interno, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a ver es cómo ver qué tan bien o qué tan mal vamos en estas actividades, si es que ya empezamos, o más aún, calcular cuánto nos vamos a tardar en terminar el software si no empezamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a mostrar acá mismo. Esto es exactamente lo mismo que antes, solamente que me quedé con la primera parte del cuadro, ¿sí? Donde están las actividades, las horas estimadas y los días estimados. Pero acá le agregué un montón de otras columnas, ¿sí? Que son algunos de los índices más conocidos en la gestión, para ver cómo vamos, cuál es nuestra proyección y en dónde tenemos que ajustar un poco el esfuerzo, ¿sí? Dichos índices se conocen como PB, EB y AC, ¿sí? Valor planificado, costo real y valor ganado, ¿sí? Las traducciones serían en castellano. Vamos a ver un poquito cómo se cargan este tipo de tablas. Yo después les muestro algunos links donde estas tablas, acá tengo uno, donde estas tablas otra vez, así como los cronogramas internos ya están por todos lados, estos diagramas de gestión también ya están, no hace falta que los hagan con Excel. Yo les dejo un Excel en blanco que calcula todo, pero lo pueden hacer cuando quieran. Lo importante es centrarse un poquito en qué son estos índices y entender que son muy importantes seguirlos en el día a día y ver que son bastante sencillos y dan muchísima información. Lo primero que vamos a hacer es, me voy a parar simplemente con esta actividad, ¿sí? Que yo había estimado por medio de algún mecanismo que esta actividad me va a llevar 8 horas, ¿sí? Bueno, 8 horas es lo que yo estimé, es lo que va a ir en la columna del valor planificado, ¿sí? El valor planificado está acá, es un 8, es lo que va a ir en PB, y si se fijan, bueno, acá lo forcé un poco, yo había dicho que en el cronograma interno cada tarea tiene un día, ¿sí? O sea, si yo digo que una tarea la voy a hacer en 1 hora, pero la voy a hacer en diciembre, a ver si soy claro con esto. Si yo digo que una tarea me va a llevar 1 hora, pero esa tarea la voy a hacer el 10 de diciembre, ¿sí? Si yo hoy no hice esa tarea, ¿voy atrasado o no? Y no, ¿no? Es cierto que no la hice y yo prometí que la iba a hacer, pero prometí que la iba a hacer el 10 de diciembre. O sea, hay un montón de tareas que si yo no tenía estimadas hacerlas y no las hice, no pasa nada. ¿Por qué hago eso? Porque cada columna, cada trieja de columnas, o sea, que cada 3 columnas estoy hablando de una fecha en particular, ¿sí? En estas 3 columnas voy a hablar de las fechas al 22 de abril, en estas 3 columnas de las fechas al 3 de mayo, etc. Entonces, es importante que todo esto que voy a hacer, lo voy a hacer en las actividades que pertenecen a este conjunto de días, ¿sí? Si una actividad está a futuro, no me interesa. Bueno, ahora vuelvo a hacer la pregunta o a explicar la cuestión. Definir los atributos de la tabla, yo dije que me iba a llevar 8 horas, ¿sí? Y como era una tarea que iba a ser, o yo estimé que le iba a ser el 8 de abril, como acá estoy en las tareas previas al 22 de abril, esta tarea pertenece a ese subconjunto, ¿sí? Entonces digo, bueno, mi valor planificado a la fecha es que yo iba a invertir
8 horas. Bien, ahora veamos cómo se completan las otras dos. ¿Sí? Este 4 quiere decir que es el valor ganado o la tasa de avance. Este 4 quiere decir que de las 8 hice 4. ¿Sí? O una traducción rápida sería que voy por la mitad. ¿Sí? Esto sería el equivalente a decir hice la mitad de lo que esperaba que iba a hacer. ¿Bien? Y la otra columna es lo que se llama costo real, que es de verdad el tiempo que gasté. Y la primera vez que uno explica estas tres cosas, medio que uno confunde un poco estas cosas. Vamos a cambiarle los colores, porque ¿qué quiere decir? Yo dije que iba a tardar 8. Yo estoy diciendo que hice 4. Pero acá estoy diciendo que gasté 12. ¿Creen entender cómo podría ser la lectura de estas tres cosas? Yo todavía no expliqué cómo se lee. Estoy diciendo simplemente qué representa cada columna. Pero el 4 y el 12 parecen ser confusos. ¿A alguno se le ocurre qué es lo que está diciendo esto? ¿No significaría que, o sea, estuviste haciendo el 4, pero estimás que va a durar más la tarea al final de lo que habías estimado al principio? Como que sube el total. No, casi que al revés. El valor de la columna tercera es el valor real, es el valor que yo no miento. Este 12 quiere decir, estuve 12 horas haciendo lo que tenía que hacer. ¿Sí? O sea, esa es la no mentira, esa es la verdad, es el tiempo de verdad que estuve trabajando. El que sí miente un poco es este, el EB. El EB es como una proyección del porcentaje de avance. Por ejemplo, yo hoy les dije, tengo que tratar de terminar antes de las 7. ¿Sí? O sea, mi estimación de clase es de 1 hora. ¿Sí? Entonces, ahora mi AC sería 25 minutos, porque yo ya hace 25 minutos que empecé la clase. Esa es mi no mentira. Ahora, ¿cuánto avancé de la clase? Y por ahí ya terminé, por ahí les digo, nos vemos chicos. Ahí querría decir que mi EB es 8, quiere decir que ya cumplí con lo que iba a hacer, pero lo cumplí en 25 minutos. O mi EB podría ser un 1 sobre 8, querría decir que hace 25 minutos que estoy hablando y no avancé nada. O podría ser un 7 sobre 8, que en 25 minutos avancé un montón. ¿Se entiende el EB? El EB es como un porcentaje del 8S que uno esperaba. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Ok, y en este caso, o sea, te falta como el 50% de la tarea para terminarlo. Claro, bien, así sería como una lectura macro. Yo suponía que iba a tardar 8 en hacer tal cosa. La verdad que ya gasté 12, pero voy por la mitad. Así sería como una lectura rápida. ¿Se entendió? Ok. O sea, así en líneas generales que estoy diciendo, que voy re lento, ¿no? Claro, O sea, se estimó bastante mal, digamos. Sí, que voy mucho más lento de lo que esperaba. Acá hago una observación. Cuando digo lento, me refiero a tiempo, pero este tipo de diagramas se lo puede hacer también con plata. ¿Sí? O sea, se suele hacer tanto con tiempo como con plata muchas veces, depende de lo que uno esté haciendo, ¿no? El tiempo es como lo más genérico porque es lo que de verdad siempre necesitas en un proyecto, pero hay tareas que incluso necesitan presupuesto y bueno, ahí también se lo tiene que estimar y se suele hacer este mismo diagrama. ¿Bien? Bueno, esa sería la lectura de mi primera actividad. Pasemos a la segunda actividad. Yo dije que iba a tardar 2 horas y lo iba a hacer el 21 de abril. Como estoy en el rango, lo pongo. Acá estoy diciendo, bueno, yo estimé que iba a tardar 2 horas, mi valor ganado es 2 y mi costo real es 1. ¿Cómo sería la lectura de esto? Que lo hiciste en menos tiempo. O sea, la tarea está al 100%, está completa, pero lo hiciste Bien, en menos es tiempo del que... importante ver que está terminada, ¿no? Cuando el PB coincide con el EB, quiere decir que está terminada. O sea, de las dos cosas que iba a hacer, hice las dos, o de las 2 horas que proyecté, ya hice las 2 horas. Pero en este caso, mi costo real es que tardé 1 hora, o sea, tardé mucho menos. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Por ahí ya con el segundo ejemplo va cerrando un poco más. ¿Sí? Terminé a la mitad del tiempo, también es una lectura, exactamente. Bueno, y así podemos seguir jugando con las otras. Pasemos a esta, la de crear capas del backend. Yo dije que voy a tardar 4, por eso aparece el 4 en el tiempo que corresponda. Voy por la mitad, pero tardé 1. Entonces, la lectura de esto, ¿cómo es? Me llevó menos tiempo del planificado, ¿no? Porque el 50% Sí, me llevó 1 hora. a priori es que hice la mitad de las cosas solo en 1 hora. Por ahí la otra mitad me lleva 8 horas más, no lo sé, pero pinta que voy bien.
por lo menos parecería que voy bien. Pero vamos a la lectura de esta última, ¿sí? Esta última es levemente distinta. ¿Por qué? Porque la tarea era el 24 de abril, y yo hoy estoy parado en el 22 de abril, ¿no? Te estoy inventando, ¿no? Las fechas. Como yo estoy parado acá, es una tarea que yo no había dicho que iba a hacer, ¿sí? Acá lo voy a poner como signo de pregunta, porque esto yo no lo iba a hacer, así que no está estimado que yo haga algo ahí. Pero veamos esta lectura, ¿qué está pasando? Este es interesante. O sea, Sí. no, digo que no entiendo el EB contra qué se está comparando ahí, porque entiendo que me llevó, ¿cuánto dice? ¿5? No lleva el EB. Perdón, la agrando, sí, no me di cuenta de preguntar si se veía bien, pero me lo agrando un poquito. De hecho, a mí me debería agrandarlo también. No veo. Pumba. Bueno, me zarpé, me parece. Bien. ¿Contra qué se está comparando? Bueno, es una buena pregunta, pero la respuesta es relativamente fácil. La estimación de las tareas y del costo total se la hace al principio, ¿sí? O sea, vos ya sabés de antemano cuánto estimás cada cosa. O sea, eso lo sabés desde el minuto 1, ¿sí? O sea, contra eso vas a estimar siempre, ¿sí? Contra eso vas a comparar. O sea, vos esta columna la tenés desde el minuto 1 de que terminaste tu análisis. Entonces, ¿cómo sería la lectura de esto que está pasando acá? En esta fecha yo no esperaba hacer nada sobre este ítem. Sin embargo, estoy diciendo que hice 4 de los 4 que juré que iba a hacer, o sea que, ¿qué hice? ¿Adelantar una tarea? Bien, Terminar. adelanté una tarea, pero la que quería que me digan es que terminé la tarea. La tarea no solo la empecé, sino que está terminada. Y además me llevó 1 hora, o sea, encima me llevó mucho menos de lo que esperaba. Estas cosas a veces pasan, ¿no? Uno dice, no, esto después lo hago, esto me va a demandar tanto, y un día tenés libre, pumba, liquidaste una tarea que ibas a hacer más adelante. Esto pasa en la vida real, y esto obviamente es un caso bastante favorable. Hiciste antes de lo que esperabas una tarea, y encima te demandó 1/4 del tiempo, ¿sí? Este 4 está más adelantado porque está en la franja temporal que le corresponde, pero por ahora nos enfocamos solamente en estas 3 columnas, ¿sí? Son las 3 columnas que quiero analizar ahora. El 4 va a aparecer en la franja horaria que le corresponda según el día que uno pensaba que iba a hacerlo, ¿sí? Bien, entonces la tarea está terminada antes de empezar. ¿Se entiende un poco esto? ¿Cómo son las lecturas? Acá mostramos un caso malo, acá mostramos un caso bueno, un caso re bueno y un caso también bastante interesante de adelantarnos, ¿sí? ¿Va queriendo por ahora? Sí, el PB cuando está vacío en una fecha límite es porque la tarea no correspondía que se haga. Porque la tarea no corresponde a esa franja temporal, ¿sí? Okay, cuando uno tiene alguien que se dedica a la gestión de un proyecto y lo hace día a día, va a tener PB, B, AC día a día, ¿no? Nosotros acá, yo acá en la tarea lo que les propongo es que tengan hecho PB, EB y AC cada 15 días o cada 21 y que vayan cerrando el día del parcial, o sea, que tengan poquitas colecciones de 3 columnas, ¿entiende? Pero la idea es que cuanto más separado día a día esté, mejor, ¿no? Pero no es algo que vamos a hacer, con que tengan 3 o 4 colecciones de franjas temporales va bien, ¿sí? Pero efectivamente el PB va en la franja horaria que le corresponda. Por ejemplo, testear capas del backend, acá decía que lo iba a hacer el 5 de mayo. Bueno, ese 4 está puesto en todas las tareas que iba a terminar antes del 20 de mayo, ¿sí? Porque esto está pensado cada 15 días, así que esto va del 5 al 20. ¿Se entiende dónde va el PB? El PB va en el lugar que vos pensabas que lo ibas a hacer, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Yo ahora les muestro un ejemplo bastante más terminado, este es muy inicial como para entenderlo. Ahora, volvamos al primer ejemplo, que creo que ya se entendió el concepto inicial. Dijimos, yo estimé que iba a tardar 8 horas, la verdad que ya gasté 12, y acá viene la cosa que quiero charlar ahora. Avancé 4, ¿sí? El avancé 4 dijimos una primera lectura es hice la mitad, ¿bien? Pero esto requiere un análisis un poquito más intenso. ¿Cómo haces para medir si de verdad avanzaste la mitad? Pues yo le pregunto a Tomás, che, ¿cómo vas con el ABM
de los docentes. Y me dice re bien, 70%, re bien, 30%. ¿Cómo haces para medir eso? ¿Y cómo haces para tenerlo documentado de alguna forma? O medible o fácilmente, o darme una respuesta rápida. Es muy difícil calcular porcentajes de avance de algo si uno no tiene en claro ese porcentaje. Entonces, ¿cómo se hace eso? O sea, los EB que tenga, la sumatoria contra el total de horas estimadas, digamos. A ver, mi pregunta es, sí, a ver. Sí, usando el tablero como el que habíamos hablado de la clase pasada, ¿no? Claro, justo la clase pasada creo que habíamos terminado con algo así. Acá lo tengo forzado medio en rojo. Para que los porcentajes de avance sean consistentes y todos tus miembros de todo el equipo te midan con la misma tabla, con la misma formalidad, es importante definir lo que se llaman las reglas de avance, ¿sí? O, dicho de una forma, en qué escala querés que te mida el avance la gente, ¿sí? Porque Tomás me puede decir, no, ¿sabes qué? Voy por el 73.7% de la tarea. O sea, tiene pinta de que es fruta, pero me lo está diciendo con una precisión que me hace dudar. Y le pregunto a Agustín y me dice, voy por el 20%. O sea, claramente me están midiendo de formas distintas sus avances. Entonces, hay que tener también bien, de una forma bien clara, cómo hacer estos avances, ¿sí? Cómo medirlo. Bueno, acá definí la forma de avance más sencilla de todas, ¿sí? Que es regla del 50% del avance. Por eso siempre, si se fijan, voy de a mitades. ¿Qué quiere decir la regla del 50%? Creo que en el otro está explicado mejor. Pero bueno, 0 quiere decir ni empecé. Una vez que empezaste, una vez que pusiste Hello World, ¿eso cómo lo voy a representar? Arrancado. Arrancó. Y eso, con esta regla, que es del 50%, 0 quiere decir no empecé. Haber empezado, haber hecho lo mínimo, ya es el 50%. ¿Sí? O sea, es una medida de regla bastante burda, porque abriste el archivo y lo guardaste en blanco, ya empezaste, listo, ya es el 50% de avance. Y recién voy a estar en el 100 cuando haya terminado, ¿sí? Así sería la escala de la regla del 50-50. Y es así como está planteado acá el PB, EB y AC. Si se fijan, acá hay un 4, no hay un 5, no hay un 3, no hay un 2, hay un 4 porque es justamente el 50% de lo que esperaba. ¿Bien? ¿Se entiende esto cómo está jugando acá? La regla de avance puede ser tan precisa como ustedes quieran, tiene que estar definida mínimamente por proyecto, no hace falta que sea por organismo, por empresa, pero mínimamente por proyecto tiene que estar definida. Y habíamos charlado, bueno, acá hay otra, ¿no? 33% podría ser otra, sería, no empecé, voy por el 0, ni bien arranqué, le pongo 33, cuando ya voy bastante avanzado, pero todavía no terminé, le pongo 66, y cuando ya terminé, el 100. ¿Se entiende? Así sería, por ejemplo, la regla del 33%, que se suele usar bastante. Hasta acá vamos. O sea, es en cuánto podemos dividir el tiempo estimado. ¿Sí? Lo divido de a mitades, lo divido de a 3, lo divido de a 4, lo divido de a 8. Cuanto más lo dividas, mejor, porque más fácil va a ser identificar tu porcentaje de avance, pero lo importante es tenerlo definido. ¿Sí? Acá está más prolijito. No arrancó, terminó, sería regla de 50-50, no arrancó, recién empezó, ya casi lo tiene y terminó. Eso sería del 33%. ¿Bien? Hasta acá me van siguiendo un poco con la idea. Sí. ¿Sí? Bien, bueno. Ahora, ¿cómo hacemos, una vez que ya lo tenemos definido, cómo hacemos para saber en qué porcentaje estamos? Porque, ¿qué es lo que me indica él? ¿Ya está casi listo? ¿O lo arranqué? ¿Hay algo que nos tiene que decir si de verdad está pasando esto? ¿O hay algo donde tiene que estar documentado justamente que ya está casi listo, o que está iniciado, o que está en una etapa de testeo? Esto también lo habíamos charlado un poco. Estas columnas que estoy poniendo acá van a ser lo que, a ustedes por ahí ya lo conocen de la otra materia, son las columnas de las etiquetas del Kanban que van a utilizar. Entonces, cada una de estos subconjuntos termina siendo un etiquetado de Kanban, ¿sí? Entonces, acá vemos que hay una relación entre la regla que vos decidiste para marcar tus porcentajes y en qué columna del Kanban estás, ¿sí?
Entonces, si yo le pregunto a Pepito cómo va con definir las estrategias para asignar estudiantes, Pepito no tiene que sacar ninguna cuenta, Pepito no me tiene que chamullar, Pepito lo único que tiene que hacer es fijarse en qué columna está la etiqueta, ¿sí? Si la etiqueta está acá, está al 0%, punto final, no hay nada que decir. Si la etiqueta está acá, está al 100%, y si la etiqueta está acá, porque alguien ya la movió, porque alguien cumplió con algún subtarea, quiere decir que está al 66%. ¿Me siguen? O sea, este modelado por medio de columnas en las etiquetas hace que la respuesta en porcentaje sea única y que no sea chamullable para nada y que todos te respondan de la misma forma. Entonces, eso hace que sea comparable y medible a la perfección las actividades. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, bueno, entonces la cuestión, como ya redondeando esto, que el porcentaje de avance, no importa quién lo elige, pero tiene una relación con el Kanban, ¿sí? Y el Kanban te ayuda a definir un poco cómo vas con estos números, ¿sí? Porque si no, estos números son no, creo que voy por el 3, bueno, eso tiene que estar bien definido. Bueno, una vez que se entendió esto, vamos al mismo diagrama, pero más completo, creo que era este, ¿sí? Bien, sí, este es el mismo, pero un poquito más completo. Acá hay un montón de actividades más, ¿sí? Las fechas son las mismas, acá yo las estimadas un poquito mayor, pero vamos a tratar de leer alguno para ver si entendemos bien cómo es la lectura de todo esto. Voy a bajar un poquito el tamaño. Vamos a ver alguno que me parezca nutritivo, por ejemplo este, ¿sí? Este es definir los atributos de la tabla aula, ¿sí? Acá digo que yo estimaba que van a ser 10 horas y la lectura es la siguiente. Tenemos 10 de 10, es decir, terminé y me llevó 3 horas. O sea, me llevó muchísimo menos tiempo del que esperaba. Hasta acá, este ejemplo es claro porque ya habíamos hecho algún ejemplo parecido. Hacemos algún otro. Pasemos a este, por ejemplo. ¿Sí? Reunión del equipo de back. ¿Cómo harían la lectura de esto que está acá? Agrando otra vez un poquito la imagen. Ya les muestro. Ahí está. ¿Cómo sería la lectura de esto? Bien, efectivamente. Bien. Y más aún, se tenía planeado que iba a tardar 4 horas, y le dedicaron 15 y ni terminaron, ¿sí? O sea, un panorama bastante malo. Si bien parecía bueno porque se adelantó, terminó siendo malo, ¿sí? Ahora, esto hay que hacerlo, otra vez, para todas las actividades, en la franja temporal que le corresponda, pero lo que suele ser nutritivo, si bien es importante cada una de los renglones, lo que suele ser importante es tener después una suma de todas juntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo ir muy mal en una tarea, como por ejemplo en esta, pero quizás voy muy bien en las otras, ¿sí? Entonces uno, si le quiere dar una respuesta a su jefe, a su superior o incluso al cliente y te pregunta, che, ¿cómo vas? Con que te vayas mal en una no quiere decir que vas mal en todo, ¿sí? Entonces tu respuesta tiene que ser un poquito más fundamentada en todas las cosas que tenías pensado hacer a la fecha. Entonces, para dar una respuesta más macro y bastante sostenible en cuanto a la documentación, a lo que de verdad hiciste, se suelen hacer estos cómputos, ¿sí? Las cuentas parciales de todas tus actividades, en este caso quincenales, ¿sí? Entonces, lo que está acá en rojo, ¿cómo sería la lectura de esto? Estimé 40 horas, me llevó, Bien. o sea, gasté 27 horas y voy casi por el 50%, ¿no? Bien, efectivamente, esa es la lectura. Esta es una lectura macro de cómo va tu proyecto en esta quincena, ¿sí? A esta quincena viene, perdón, a ver. No, viene un poquito lento, un poquito. Bien, viene un poquito lento, efectivamente. ¿Cuándo sería que está totalmente bien estimado? Cuando todo coincide, ¿sí? Que todo coincida quiere decir que estaría bien. O sea, 40, 40, 40 quiere decir que estimé 40,
que avancé 40 y que gasté 40. Eso es estimación perfecta, ¿sí? Entonces, o sea, en realidad no depende de cuánto falte para el 22 de abril. no, Si esto uno lo recién hace cuando ya empiezo. llegó a la fecha. No, esto uno lo hace cuando ya Ok, estás ok, en la ok. fecha. Sí, o sea, no es que hoy es 21 y falta que Ok, mañana ok. por ahí termina, no. Cuando esto uno lo hace es que dice hasta acá se llegó y punto final, ¿sí? Entonces estamos bastante lentos, sí. Okay. Claro, no sé si bastante lento, porque por ejemplo, si fuera voy a forzarlo, si fuera un 20 y un 20, ahí podríamos decir que vamos la mitad de lento, ¿sí? O sea, se esperó 40, se hizo la mitad, pero se gastó la mitad también, ¿sí? Claro, Quizás la próxima quincena haces la otra mitad y no estaría tan mal, pero bueno, verdaderamente tenemos un 27, o sea, estamos gastando más de la mitad y cumplimos menos de la mitad. O sea, la mitad es como una buena referencia, pero vamos un poquito peor que la mitad, ¿sí? Pero bueno, esto se suele utilizar muchísimo, que es justamente trabajar con los porcentajes, con las sumas de cada columna de forma quincenal, ¿sí? Pero bueno, de la misma forma, así como existen estos que son bastante macros, se pueden generar algunos otros, que ahora los vamos a ver, algunos otros índices, creo que están acá abajo, sí, efectivamente están acá abajo, pero antes recalquemos un poquito esto, que lo tengo mejor dibujado acá. ¿Cómo hacemos para calcular los porcentajes de avance y las columnas de Trello? ¿Sí? 50-50 quiere decir que si yo estimé 10, los números que puedo poner son un 0, puedo poner un 5 o puedo poner un 10. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cómo pongo estos números? Es bastante sencillo, ¿no? Pero, ¿cómo lo sé? Es bastante fácil, pero por las dudas lo chequeamos. O pregunto desde acá, ¿no? El 8. Yo puse un 4, el 4 está bien. El otro número que podía poner era un 8 que terminé y un 0 que ni empecé. ¿De dónde saco esos números? ¿Cómo los calculo? Bien, pero con respecto a las columnas, ¿está bien lo que decís? Sí, o sea, el 50% es 4, 100% es 8, ¿sí? 0% es 0. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para dividir esto? Por ejemplo, si tenemos 50 en 50, habíamos dicho, por arrancar, terminado y arrancando. Entonces, si uno lo mira, las columnas son 3, ¿sí? Sin embargo, si yo hago 8 dividido 3, me da con coma, no importa cuánto da. Sí, pero si yo hago 8 dividido 2, me da 4. ¿Sí? Entonces, verdaderamente lo que hay que hacer para saber cómo ir avanzando con los numeritos o de cuánto es el salto que hay para los porcentajes de B, es básicamente hacer eso. Es el PB dividido la cantidad de columnas menos 1. ¿Me siguieron con eso? Porque si no lo tenés en porcentaje y no lo tenés numéricamente. Esto por ahí es repavote porque lo estoy haciendo con horas, pero piensen que esto podría estar en minutos, podría estar con minutos y segundos, o sea, no sé, por ahí no siempre es tan fácil esta equivalencia de PB y EB. La forma de hacerlo es cantidad de columnas del Trello menos 1, te dice cómo son los rangos de saltos del EB, ¿sí? Sí, no una regla de 3, como bien dijo. Pero bueno, de esta forma evitas andar haciendo muchas cuentas. Entonces, esa es la relación que hay entre las columnas y el porcentaje de avance, ¿sí? Bueno, vamos bien hasta acá. Vamos con este. Acá me siguen, ¿alguna duda con el PB, B o algo por el estilo? Bien, ahora me acordé de este otro dibujito. En el apunte de la clase de hoy tenemos un poquito estos dibujos también. Vamos a identificar en este dibujo algunos otros índices y ver cómo se calcula, ¿sí? Tenemos el PB, el EB y el AC. Identifíquenlos, están acá, están por colores, ¿sí? Estoy parado en el tiempo, ¿sí? La horizontal es el tiempo. Cuanto más a la izquierda estoy, quiere decir que más próximo está todavía no empezó el proyecto o recién empezó. Cuanto más hay a la derecha, más avanzado está el proyecto. Supongamos que estoy parado acá. Hoy es 14 de abril y es este momento. Entonces, la lectura que uno hace es la siguiente. Se fija cuál es el PB que tenía estimado, ¿sí? Que es lo que está en violeta, cuál es el AC y cuál es el EB a esa fecha. O sea, los tres numeritos que están en mis tres columnas
estos 3 numeritos, uno cada 15 días podría ser estos 3 puntos. ¿Me siguen? O sea, esos 3 puntos están reflejados en este plano. Entonces, con este gráfico, a esta fecha, ¿qué podemos decir en base a este dibujo? Claro, que estés tardando mucho más de lo que esperabas, es lo que me dice el naranja, que eso por sí solo no me dice mucho. Lo que sí me dice mucho es que también encima, como bien dijo, el celeste está por debajo. ¿Bien? Entonces, efectivamente, estamos en un caso bastante poco favorable en este instante. Al principio del proyecto, si uno lo mira, el AC y el PB venían de la mano, pero desde el momento inicial que vamos siempre por debajo de lo que esperábamos. O sea, siempre vamos haciendo menos tarea de las que esperábamos, pero por lo menos al principio tardábamos lo que esperábamos. Ahora encima tardamos más y hacemos menos, ¿sí? Esa es la lectura. Bueno, esos son los 3 índices que vimos hasta ahora. Pero vemos acá que hay algunos otros. En particular vamos a hablar de estos que están acá, el CB, el SB, el CPI y el SPI. Vamos a identificarlos primero en el dibujo. Por ejemplo, empecemos por el CB, ¿sí? El CB es el EB, ¿sí? Es decir, el valor ganado, el porcentaje de avance, menos el AC, ¿sí? ¿Qué creen entonces que representa el CB? ¿Sí? El CB, otra vez, hablando en castellano, el CB es el celeste menos el naranja. Es lo que hice menos el tiempo que me llevó a hacerlo. ¿No sería como el valor actual que tenés del coso? Uy, ¿te lo he hecho? ¿O que, Más o menos. A ver, supongamos que esperaba hacer 4. ¿Sí? El EV lo tengo en 4, esperaba hacer 4. Y hice 10. ¿Qué quiere decir eso? Esperaba tardar 4, ¿sí? Y terminé tardando 10. O sea, como las horas extras que gasté. Gasté un montón de horas extra, efectivamente, y eso es lo que está acá reflejado, ¿sí? Yo esperaba gastar 4 horas y terminé gastando 10. Entonces, esta resta, ¿cuánto me va a dar? Va a dar negativo menos 6, ¿sí? Entonces, lo que vemos que el CB cuando es negativo, quiere decir que justamente tu rendimiento ha sido negativo, que gastaste más tiempo del que esperabas. ¿Me siguen con eso? Que el CB sea negativo, quiere decir que gastaste mucho más de lo que esperabas. Y el caso contrario sería, vamos a mostrarlo acá en la tabla, donde teníamos un ejemplo, creo, era este. El EB en 2 y el AC en 1. ¿Sí? Entonces el celeste estaría en 2 y el AC estaría en 1, dicho por el cual este sería 2 y el otro sería 1. ¿Eso qué me daría? Me daría 2 menos 1, me da 1. Quiere decir que cuando es positivo, voy mejor de lo que esperaba. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, después miren la cuenta tranquilos, pero es eso, es restar el tiempo que esperaba haber trabajado y el tiempo que de verdad trabajé. ¿Me siguen? Sería la eficiencia a nivel de cronograma, la eficiencia a nivel de horas. ¿Sí? Entonces, ¿trabajé más o trabajé menos de lo esperado a esa fecha? Después está el SB, que la cuenta es parecida, porque es otra vez lo que de verdad hice, pero ahora no es menos el esfuerzo que hice, sino que menos lo que proyectaba hacer. ¿Sí? Acá la cuenta me va a dar un poquito mejor, porque va a ser el EB menos el PB. Acá, ¿qué les parece? ¿Me va a dar positivo o me va a dar negativo? Negativo igual. Me va a dar negativo otra vez. Si antes era 2 y el naranja era 10, me daba menos 8. Bueno, ahora es 2 y el violeta es 6, me da menos 4. O sea, me sigue dando negativo, pero este negativo, ¿qué representa? Que voy más atrasado de lo que esperaba. Que vas atrasado. Ese quiere decir que vas, o sea, que el SB te dé negativo, quiere decir que vas negativo en cuanto al cronograma, o sea, que vas atrasado. Pero ir atrasado no quiere decir que te esté demandando mucho. A ver si entiendo. Si ustedes están en la clase 3 de Ingeniería en Software
y todavía no hicieron nada. De hecho, conectaron el Meet y se fueron a jugar a la pelota. Y no hicieron ninguna tarea y no hicieron nada. Hay que decir que van reatrasados con la materia. Pero no quiere decir que les cueste la materia después, porque por ahí en una hora después hacen todo. Entonces, esa es la diferencia entre el CB y el SB, de trabalengua. El SB te dice que vas atrasado, pero por ahí vas atrasado porque ni siquiera le dedicaste tiempo, y eso no sería tan malo, ¿se entiende la diferencia? Prometiste hacer cosas, no las hiciste, pero no estás diciendo si le dedicaste esfuerzo. Por ahí no le dedicaste esfuerzo porque hiciste otra cosa, y eso no está tan mal. El CB, la diferencia es que gastaste más tiempo del que esperabas gastar, y ese es bastante peor, ¿sí? Porque no solamente vas muy por encima del tiempo, sino que estás gastando más tiempo, o sea, ahí le dedicaste tiempo y vas atrasado, ¿sí? Profe, o sea, Sí. por ejemplo, si yo estoy con un desarrollo activo en el trabajo y Sí. de repente salió un incidente productivo que hay que atender ya, Sí. mi CV me puede dar negativo, pero está como justificado, ¿no? Digamos. Claro, tal cual. O sea, por ahí una tarea te da como que efectivamente tenés tenés el SB totalmente negativo, pero no le dedicaste tiempo porque te fuiste a hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no le dedicaste tiempo, ¿por qué? Porque quién sabe por qué, pero puede que ese no dedicarle tiempo tenga que ver con otra cosa, ¿sí? Entonces no estaría tan mal. O sea, ir atrasado, pero no dedicarle tiempo, no está tan mal, ¿sí? Porque como vos decís, por ahí surgió otro problema, ese otro problema hizo que no puedas dedicar el tiempo a lo que vos proyectaste y le dediques a otra cosa, ¿sí? Entonces, los dos son medidas de esfuerzo temporal en base al cronograma, solo uno que te está diciendo que dedicaste más tiempo del que tenías que dedicarle y el otro te está diciendo que vas atrasado con respecto al cronograma, ¿sí? Uno te habla más del esfuerzo temporal y el otro del atraso a nivel temporal, ¿sí? Bueno, y eso que está ahí, lo pueden ver, está hecho acá también en este Excel que les mostré. Acá están calculados. Acá estaba el dibujo, mira, no lo había visto. Tenemos el SB y el CB, ¿sí? Entonces vemos que el SB, como les dije, es estar atrasado en el calendario, es el desvío del calendario, y el CB es, acá se define desvío, pero de costos. O sea, como les dije, el CB es mucha demanda de tiempo, más tiempo del que esperaba. Y el otro es, voy más atrás del tiempo de lo que esperaba, ¿sí? Estos dos son los más utilizados. Bien. El resumen es, si te dan negativos, vas mal. O gastaste mucho tiempo o vas atrasado. El negativo te influye en ir bien o ir mal, ¿sí? Después, el otro que tenemos, y con este por ahí cierro, que son los que están en negrita, que son los que más me interesan, es el SPI, que es, bueno, acá se resumen un poco, pero vamos a pensarlo. ¿Qué les parece que es hacer el cociente entre EB y PB? Este cociente, ¿no? En este caso, hacer 18 dividido 40. ¿Qué es eso? Claro, es algo así, porque es 18, o sea, lo que hice, dividido lo que esperaba hacer. Entonces, es un número chico dividido un número grande, porque siempre lo que, bueno, no necesariamente, es lo que hice sobre lo que quería hacer. Si nos da chico, quiere decir que lo que hice, el EB, es chiquito en relación al PB. ¿Entiende? O sea, sería este caso. ¿Este número cómo me va a dar? No importa el número, pero sí la magnitud. Menor a 1. Bien, cuando uno habla de cocientes, no le importa positivo o negativo, porque positivo o negativo lo define el signo del numerador y denominador. Acá lo que te importa es mayor o menor que 1, porque el 1 viene dado por numerador y denominador idénticos. Entonces acá, el numerador es más chiquito que el denominador, voy a hacer 18 dividido 40, eso me va a dar 0, algo. Bueno, cuando te da 0, algo, quiere decir que hiciste menos de lo que esperabas hacer, ¿sí? Y eso es lo que representa el SPI. En este caso me da casi 0,45, que habíamos dicho que era casi la mitad, efectivamente coincide, pero podría pasar que nos dé más que 1, ¿sí? Si el EB, por algún motivo, fuerza un poco los números, me da así, acá me va a dar 2, ¿sí? Porque hice 80 y esperaba hacer 40. Entonces, en ese caso,
me va a dar altísimo. Quiere decir que avancé mucho más de lo que esperaba avanzar, ¿sí? Ese es el SPI, ¿sí? O sea, puede dar tanto más que 1 o menos que 1. De 0 a 1 es malo y de 1 en adelante es bueno, ¿sí? El 1 es el perfecto en cuanto a estimación, ¿sí? Desde ya que ir mejor de lo esperado está bueno, pero hablando de estimación no es perfecto. ¿Se entiende la diferencia? Cuando uno en estimación habla de perfectos, se refiere a está pasando lo que esperaba que iba a pasar, ¿sí? Ahora, si yo digo, yo estimo que Pablo va a aprobar con 5 la materia, y termina la materia y Pablo aprueba con 5, eso fue una estimación perfecta. Ahora, no fue perfecto para Pablo sería perfecto un 10, ¿sí? A eso me refiero como a veces la perfección en este tipo de índices se confunde con perfección de performance. No, es perfección de lo esperado, ¿sí? Lo esperado se está cumpliendo, ¿bien? No quiere decir que sea lo mejor, ¿sí? Lo mejor es terminar mañana todo y chao, por más que lo hayas proyectado a 10 años. Bueno, ese es el SPI, que vamos a verlo acá, cómo se lo ve. Este dibujo no, me gusta más el que tengo. Vamos a este. El SPI, ahí no está en el dibujo. No lo veo. Bueno, no está proyectado. Qué raro, debería ser. Bueno, debería ser una línea horizontal que te va diciendo si estás por debajo o por encima de lo esperado a esta fecha, ¿sí? Por ejemplo, si fuera una línea horizontal, claro, tendría que definir el eje, ¿sí? No, bueno, no la veo. A ver, acá ya está. No lo veo. Si efectivamente no está en el dibujo, pero bueno, es eso, es menor que 1 por detrás de lo esperado, mayor que 1 más avanzado de lo esperado. Bien, bueno, hasta acá entonces me fueron siguiendo con estos índices, hay muchos más, de hecho acá ven que hay un montón, yo acá les dejé las cuentitas de algunos, los que más me interesan son los que están acá en negrita, ¿sí? Que son los que más se suelen utilizar, son los más genéricos, ¿sí? Después uno los índices los puede ir manipulando a su gusto. Bien. Bueno, eso era todo lo que quería explicar así rápidamente en esta hora. Ustedes como tarea lo que van a tener que hacer es, siempre si no llegaron a hacer la tarea previa, es mejorar lo que no llegaron a hacer, ¿sí? Hacer que todo sea consistente en base a las preguntas que por ahí me fueron haciendo o que yo fui aclarando cosas en clase. Siempre es ir mejorando lo anterior, pero en líneas generales lo que hay que hacer es, una vez que ustedes ya tienen la WBS compacta, sencilla, y tienen el cronograma interno todo bien terminado, es al cronograma interno agregarle estas columnas con fechas, ¿sí? Las fechas podrían ser, bueno, al parcial, a la entrega de TP y una o dos más, ¿sí? No entiendo por qué si el avance 4 del total de 8 se suman a 12 y ya avance 4. Me decís acá en la primera, ¿no? Diego. Sí, entiendo que sí. El 8 es, la cosa sería así. Yo estimo que voy a explicarles 8 temas, ¿sí? Eso es lo que yo estimo hoy. La verdad es que les expliqué 12, ¿sí? Expliqué más de lo que esperé que iba a explicar, pero no expliqué los que yo pensaba que iba a explicar. No sé si se entiende por ahí más con ejemplos. O en tiempo es, yo pensaba que iba a gastar 8 horas, ya gasté 12 horas, pero no hice todo lo que tenía que hacer. Esa es la lectura, ¿sí? Más allá de los números, la lectura es esa, ¿sí? El avance, el 4 es en relación al PB, o sea, estos dos están fuertemente ligados. Estos dos sí uno corresponde al otro y uno es un porcentaje del otro. El 12 no está ligado a ellos. El 12 es el tiempo de verdad, ¿sí? Que no está ligado a tu estimación. ¿Es confuso? Bueno, sí, puede ser. Es lo que yo estimé, poner antes lo que hice y elevé, sí, es una cuestión de, como, a ver, ¿no? Las columnas pueden estar en el orden que quieran, ¿sí? ¿No? Este orden lo acabo de definir y quedó así, pero el orden en el cual están las columnas da igual, ¿sí? No, eso no tiene importancia, lo que sí es el concepto, ¿bien? Pero bueno, el AC es el tiempo de verdad, el tiempo medido. Yo estuve sentado en el escritorio 12 horas, pero había dicho que iba a estar 8 horas y encima no terminé. Bien,
Esa es la diferencia entre los tres. Bueno, y volviendo a la tarea, si ya tienen la WBS, ya tienen el cronograma interno, completito, pero no tanto, no hace falta que sea muy robusto, con que les queden 30 actividades en total ya es un montón. Lo que tienen que hacer es al cronograma interno agregarle estas franjas temporales, parcial, entrega de TP y una o dos más. Entonces, a la fecha, van viendo cómo van con las actividades, o van viendo o lo van escribiendo. Y calcular alguno de los índices, ¿sí? Ustedes se pueden duplicar alguna de estas solapitas y los índices se calculan solos. Lo importante es recordar qué hace cada índice, por lo menos estos tres, qué hace cada uno. ¿Bien? Entonces, el entregable de hoy es eso, es agregarle estas columnas y en base a las fechas que ustedes le pongan a las columnas, cuando llegan a esa fecha, van completando con los numeritos. ¿Sí? La estimación de horas por ahora la inventan, porque todavía no vimos cómo se estiman horas. ¿Sí? Así que esa va a ser la tarea de hoy, bien sencillita. En el parcialito del martes que viene, no lo pensé todavía, pero les puedo preguntar cómo se hacen estas cuentas, qué quiere decir SB, CB o SPI, qué quiere decir PB, BAC, o les puedo dar números y decirle voy bien, voy mal, qué quiere decir, algo de eso les voy a preguntar, ¿sí? Sobre el parcialito. Bien. Yo acá, la verdad que lo googleé recién, pero googleé fácil y ya encontré rápido una web que ya hace estas cuentas, ¿sí? Ustedes, si no quieren usar mi Excel y prefieren usar cualquier otra, usan cualquier otra. Reitero, no googleé mucho y encontré una así nomás que parecería que funciona bien. Tiene los mismos que yo expliqué y algunos otros más, ¿sí? Y encima les da como un resumen de texto. Ahora se las dejo en el campus, pero bueno, seguramente haya mejores que esta. Y después acá lo otro que tenía abierto es un Trello que actualmente tengo en uso en mi trabajo, como por si nunca lo habían visto, esto es un Trello, ¿sí? En este caso hay 4 columnas, ¿sí? Esta quinta es como de información, ¿sí? es una de tirar cacharros, de tirar links, o de hacer observaciones. Esta quinta no pertenece al proyecto, esto es un manejo más interno. Estas son las 4, ¿sí? Esto sería 100%, esto sería 0%, ¿sí? Esto es 33% y esto es 66%. ¿Sí? Cuando todo esté en desplegado, terminó, está todo en 100. Profe, sí. Una pregunta chiquita. ¿Podría ser que cada columna tenga como un porcentaje distinto? O sea, tipo que la primera sea 10%, la segunda sea... Sí, puede como que representar cosas distintas. Sí, porque puede y es totalmente libre. Sí. Claro, que en el Redmine, no sé, en test, no sé, será 60%, pero cuando va a producción ya es 90%. No, sí, puede. Sí, puede. Lo importante es que lo tengas bien documentado, que sea claro y que coincida después con esto, ¿sí? Okay. Pero sí, puede. Claramente no hace falta que sean equitativas o simétricas, ¿sí? Por lo general, uno tiene bastantes columnas, 5 o 6 columnas, terminan teniendo un 15% cada columna, entonces no te importa ir tanto al detalle. Pero si tenés pocas columnas, es cierto que la columna de testeo quizás no puede pesar tanto como la de desarrollo. Pero si tenés 5 columnas, 6 columnas, ya no te importa medir tan fino el porcentaje. Pero poder puede, ¿sí? Vas a complicar un poco las cuentas, pero poder puede, ¿sí? Bien. Bueno, por mi parte no mucho más. Me pasé un poquito de la hora, pero creo que va bien. No sé si tienen alguna duda. Yo en un ratito les pongo visible eso, pero es agregarle estas columnas y si ya quieren, irlas llenando con alguna fecha. Si no, no importa, esperan a que se cumpla otra fecha y después lo llenan. Yo iba a preguntarle, profe, entonces no completaríamos lo que son, digamos, ya las actividades, sino que más adelante lo iríamos completando con la... Depende cómo lo tengan hecho. Si ustedes ya tienen hecho un cronograma interno y alguna actividad dice descargarme planilla de Bootstrap para el TP, y eso ya lo hicieron la semana pasada, porque tranquilamente podrían haber empezado, y ya complétenlo, estoy mostrando cualquier cosa, y ya lo completan. Depende de ustedes. Pero tendríamos que en lo posible hacerlo de acuerdo, digamos, a lo que vayamos trabajando en sí del trabajo. Claro, efectivamente. O sea, si ustedes no empezaron, no tiene sentido que ya vayan completando, pero si ya hicieron alguna actividad que les demandó un poquito de tiempo, estaría bueno que ya esté plasmada, ¿sí? Pongan que la fecha es hoy, 14 del 4, y completen todo lo que hicieron al 14 del 4. Esa es buena, ¿sí? O sea, que hagan que la primera columna sea 14 de abril, los que ya empezaron, ¿no? Los que ya empezaron, hagan que la primera columna sea el 14 de abril y pongan las que hicieron, las tareas que ya empezaban a hacer, ¿sí?
para que Perfecto, sea profe. nítido, porque si lo empiezan el 30 de abril y ya estuvieron trabajando, es como que se pierde un poquito todo el avance que hicieron ahora. ¿Sí? Claro, era mi duda. Muchas gracias, profe. Sí, pero las fechas las manejan ustedes, mientras esté el parcial y la entrega de TP como fechas, las otras las manejan ustedes. No, da igual. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. No, por favor. Y, profe, si nos adelantamos Sí. con las tareas, obviamente respetando la ramificación de GitHub, no hay problema, ¿no? O sea, No, no hay problema. Si se adelantan, pasa esto. ¿Sí? claro Vos que es normal, digamos. la esperabas hacer, no, es normal y está bien y son cosas que pasan. Sí, sí, no, olvídate, no. Yo lo que voy a ver es que después todo tenga sentido, ¿sí? Nada más. Ok. Pero si se adelantaron, se adelantaron. ¿Sí? Hasta están aprendiendo a documentar, adelantarse, documentar atrasarse, documentar medir cómo van. ¿Sí? No, nada es malo y nada es bueno, son cosas que pasan. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Nosotros ahí ya como que definimos un poco las actividades, pero capaz sentimos que tenemos pocas. Tipo, contamos más o menos hasta ahora como 16. Pero no tenemos, capaz fuimos a tareas como actividades un poco más solo como del desarrollo, y no sé si podríamos agregar tareas como de documentación Sí, sí, o es que esas van a tener que agregarlas. Qué sé yo, una tarea que porque... sea tabla de actualización de actividades del programa interno. Y eso alguien lo va a tener que hacer. Y eso le va a demandar tiempo al que llene estos Ok, números. ok. Es una O sea que, actividad esa. ok, todo lo que sea documentación, organización, tipo Sí, 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 todo eso. armado y mantenimiento de los repos, lo bueno, tampoco hay tanto Sí, en sí, esto, sí, pero exacto. todo eso No, claro. debería ser una actividad. Ok, ok. Eso es una actividad porque alguien del equipo la tiene que hacer. Y si Acá, y quieren tenemos poner que alguna ligada a la documentarlo. materia, si quieren poner alguna ligada a la materia también. Sí, Ok, eso ok, ok. tranquilamente Bueno, podría genial, ser. gracias. Después vamos a hacer otros diagramas más completos, como esto, otros índices. Esto para les lleva más tiempo llenarlos todavía. ¿Sí? Entonces, está bien que estén esas tareas de mantenimiento, de gestión, tareas de gestión, puedes llamarlas así. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, ya los voy dejando. Yo después a la noche les pongo visible un videíto que hablo de esto y hablo del otro tema que no llego a explicar. El otro tema, si miran el video, ese tema lo ignoran, lo explico la próxima. Miren Ay, solamente esta parte. profe, Sí. perdón, te consulto una No, cosa más. También teníamos una consulta con una de con una de las actividades que habíamos puesto, porque uno de los entregables nos pasó que nos quedó como, o sea, en el WBS nos quedó como que uno de los entregables o uno de los como módulos más grandes, no le encontramos como partes más chicas como para dividirlo en actividades más chicas, digamos. En ese sí. caso, ese módulo en sí sería como su propia actividad y listo, o encontramos ¿Cuál alguna es el forma de módulo? dividir. Lo ¿Cuál es habíamos el puesto módulo? como la integración de los datos en los gráficos, porque la idea es hacer los gráficos primero, tipo como para la primera entrega, es hacer los gráficos solo con datos tipo así insertados y ya está. Y para la segunda, como que analizamos los datos y los ponemos en los gráficos en sí. Entonces, Eh, nada, es una sí, actividad ok, entiendo. Sí, el módulo general se podría llamar graficado de datos o algo así, y las tareas podrían ser, no sé, sobre eso. selección de librerías, selección de, no sé, de tecnología para utilizar, Ok, ok, o ok. de gráfico, y la segunda subtarea podría ser testeo del gráfico, porque en algún momento lo vas a probar con algún subconjunto forzado. O sea, podría haber alguna Ok, otra. ok. Dale, genial. ¿Sí? Si querés mandármelo bien explícito por el chat después por privado y te lo respondo por el campus, pero Dale, sí, dale. si Igual las creo podés que. desdoblar, mejor. ¿Sí? Sí, sí, igual creo que me doy una idea de cómo hacerlo. Dale, genial, gracias. Bien, no, por favor. Sí, bueno, estas son tareas de gestión y seguimiento. ¿Sí? Son tareas de seguimiento en general, se lo llama. ¿Sí? Son todas tareas que están documentadas en el PMBOK del 2010, si no me equivoco. Todo eso lo estoy sacando de esa bibliografía, ¿sí? Que es justamente el libro del Project Manager. Entonces, estas son metodologías que se suelen usar, pero bueno, si se llama tareas de seguimiento, no es que tiene un nombre particular. Lo que tiene nombre particular son las subtareas que uno va haciendo. ¿Sí? Pero sí, en general hacer todo esto no es simplemente que seguimiento, ¿sí? Tareas de seguimiento de un project manager. ¿Sí?
tienen 1000 subvariantes, hay otras técnicas, hay 1000 cosas de estas, pero tener por lo menos esto como base va bien. Después en sus trabajos seguramente tengan variantes o cosas parecidas, pero las ideas van a ser las mismas. Cronogramas, índices y algunas otras que vamos a seguir. Bien. Bueno, los voy dejando. En un ratito, ahí tipo 9, ya les habilito todo el material de la materia. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por estar en línea y nos vemos el martes que viene, presencial, si no me falla la memoria. Y bueno, nos vemos después. Perfecto, profe, muchas gracias. Buena semana, hasta luego. Por estar en línea. Un abrazo.